Hola, Amparito. Bueno, muy No, bien. Entonces, señora, buenas noches. buenas noches, nenita. Bien, entonces vamos a retroalimentar. Estamos ubicados en el capítulo 20. Es importante recordar que lo que está escrito aquí en Apocalipsis acerca de este maravilloso tiempo del milenio se encuentra en los 10 primeros versículos y en otras porciones de la palabra que ya la pequeña luz nos ha ido mostrando, que también nos proporcionan información para que así podamos ir aumentando, encajando las cosas. Entonces, voy a leer, recordar lo que ya estuvimos trabajando. Dice acá, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Entonces recordemos que todos estos eventos directamente tienen que ver con el milenio. Es lo que identifica esta nueva administración, distinta a los juicios de Dios que estábamos viendo en los anteriores capítulos. Dice 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, que ya aprendimos que es la inicial. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la inicial resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que está en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Recordemos que con este último acto de el diablo ser lanzado al lago de fuego, aquí se termina el conflicto de las edades. En estos 10 versículos hay encerrada mucha información que ya estuvimos trabajando, vimos acerca de las resurrecciones, vimos acerca del Bema, de los que van a reinar con Cristo. Bueno, mucha información que ya tuvimos la oportunidad de mirar. Es importante siempre repasar los videos que quedan grabados para que todas estas cosas las vayamos entendiendo de una mejor manera. Bien, en las clases, en la clase anterior, Juan, en un video que todos estamos invitados a ver, él comparte aspectos que se encuentran ubicados en el Evangelio de Mateo que tienen que ver directamente con el milenio. ¿Cuál es la relación? En Mateo, el Señor Jesucristo es descrito como el Rey de Reyes. Y el Rey de Reyes sabemos que irá a ser en esta última parte durante el milenio, puesto que Él vendrá como Rey de Reyes y con vara de hierro a juzgar durante estos 1000 años. Entonces, esa es la conexión que hay entre el milenio que se encuentra en Apocalipsis 20 y el capítulo, el Evangelio de Mateo. En el video que Juan grabó se encuentran detalles preciosos, extensos, o sea, él se tomó el tiempo y explicó cada uno de estos aspectos. Como el video ya está grabado allá, entonces la invitación es a que lo veamos. Yo voy a hacer un pequeño resumen para poder entender lo que él nos ha estado explicando. Entonces,
Mateo capítulo 1 inicia con la genealogía desde Abraham, no desde Adán, ya que en Abraham se dice que hay una nueva nación, es ahí donde comienza, y que todas las naciones son benditas en él. Entonces, es muy importante recordar que Dios tiene un especial cuidado por esta línea sanguínea, por supuesto, ya que de allí provendría el Señor Jesucristo. Y nosotros hemos visto a través de todo el estudio que efectivamente su enemigo, Satanás, intentó quebrar en distintos momentos esta línea sanguínea para que el Señor Jesucristo no naciera. Tenemos el tiempo de los patriarcas con Noé, con los gigantes, bueno, y hay otros distintos momentos que ya hemos visto efectivamente para que el Señor Jesucristo no pudiese nacer. Luego viene el capítulo 2, donde se da el nacimiento del Señor Jesucristo. Este nacimiento, por supuesto, concebido por el Espíritu Santo, pero lo que allí muestra este segundo capítulo es que muy pocas personas estaban atentas a este magno evento, ¿sí? Incluido José, quien tuvo que ser avisado en sueños, y no por las escrituras, que recibiera a María, y todos los acontecimientos que nosotros ya sabemos que sucedieron ahí, para que el Señor Jesucristo pudiese nacer, para que María no fuese apedreada, etcétera, etcétera. Quienes sí sabían del nacimiento, que también está registrado en este capítulo 2, eran los magoes, estos sabios de Persia que vinieron a Jerusalén y que fueron enseñados en sus generaciones anteriores, fueron instruidos por Daniel. Y recordemos que Daniel, él tenía una doble sabiduría que los demás. Por eso él fue escogido y llegó a ser el segundo en mando en Persia. Todo lo que él enseñaba se guardaba y se escribía. Así fue como esta información llegó a estos magoes, quienes eran astrónomos, y Juan explica muy bien algunos detalles preciosos que tienen que ver con el seguimiento de una estrella, que allí nos cuenta que no era una estrella, sino que podría ser un ángel por las características que muestra esta estrella, que se detiene y que se les pierde y que luego vuelve a aparecer, pues nos hacía Juan la consideración que era difícil que fuera un astro. Entonces, bueno, hay que ver el video. Bien, en el capítulo 3 está el ministerio de Juan el Bautista, predicando el bautismo de arrepentimiento, que significa volveos. Dios con su corazón precioso, siempre esperando que nos volvamos a Él. Y este mismo ministerio del arrepentimiento es repetido en el Señor Jesucristo, que también llama al arrepentimiento, y por Pedro, hablando de la ceguera del pueblo, también insiste en el arrepentidos. Bien, luego viene el capítulo 5, hablando de las bienaventuranzas. Nosotros ya hemos trabajado estas bienaventuranzas, pero son muy importantes para entender lo que va a suceder durante este milenio. Y Juan aquí nos dio una especial aspecto a tener en cuenta. Cuando arrancan aquí las bienaventuranzas, lo primero que dice, Mateo dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, aquí Juan nos compartía que estos pobres de espíritus, es muy importante uno llegar al punto de gloriarse. Estos pobres en espíritu finalmente lo pudimos entender. Él complementa esta pobreza de espíritu, que ya la voy a explicar, con otros versículos del Antiguo Testamento, donde dice Proverbios 32, dice, ciertamente más rudo, y esa palabra rudo que él nos comentaba que no podía entender, es la palabra Baar, la palabra hebrea 1198, que es necio, torpe, ignorante. Ciertamente más rudo soy que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré
a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Recordemos que no tiene nada, que está vacío. El que tiembla a mi palabra, el que la respeta, la ama. El pobre de espíritu, recordemos que se desviste de toda capacidad. Entonces, cuando el Señor Jesucristo empieza a hablar que bienaventurados los pobres de espíritu, son aquellos que nos hemos vaciado, que hemos entendido que necesitamos un sustituto. Y nos comentaba Juan, nos compartía que es muy importante, además de entender que no hay nada bueno en nosotros, gloriarnos en ese que no hay nada bueno, gloriarse en esa debilidad, poder enorgullecerse de estar vacío. Dice 2 Corintios 11:30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. En la Biblia Dios habla hoy, dice, si de algo hay que gloriarse, me gloriaré de las cosas que demuestran mi debilidad. En la palabra de Dios para todos, en esta versión, si tengo que enorgullecerme de algo, me enorgulleceré de las cosas que muestran mi debilidad. Y entonces la idea es que nosotros, además de entender ese vaciarnos, ahora debemos gloriarnos en esa falta de, en mis fuerzas. La palabra gloriarse es la palabra griega 2744, kauhaomai, que significa jactarse, fanfarronear, hacer alarde, en un buen o mal sentido. Entonces, siempre recordemos que el pasar por ese valle de sombras, el estar en esa debilidad, Dios la llama una leve tribulación momentánea, como está escrito en 2 Corintios 14:17. Ese regocijarme en el pobre de espíritu, ya lo hemos dicho, es enorgullecerme de ser ese niño de pecho, el cual reconoce a su madre por el olor. Nosotros que tampoco podemos entender muchas cosas de la grandeza de Dios, hemos de buscar a nuestro Padre, de creer en nuestro Cristo que tenemos dentro, como esos niños de pecho que lo buscamos. No lo conocemos del todo, pero lo buscamos. Ese vernos inútiles, pero vestidos de Cristo gobernando nuestras vidas. Recordemos que no somos responsables de ordenar nuestros pensamientos. A veces uno cree que esa es su responsabilidad. No, no hay de qué preocuparse. Solo aceptar esa pequeña luz y que nuestro sustituto sea quien vaya delante como el pastor en el cual las ovejas confían y siguen hacia los verdes pastos sin preocuparse del camino, los depredadores o las decisiones que se tengan que tomar. Esa es la pobreza de espíritu, esa actitud de niños de pecho buscando su madre, esa actitud de las ovejas que confían en que el pastor las va a guiar hacia los verdes pastos. Y trabajamos además ese cómo gloriarse en las debilidades. Dios es un Dios absolutamente individual. Esa fue la primera conclusión. Dios no trabaja con todos de la misma manera. Él nos conoce a cada uno y nos ama, por lo cual me va a enseñar a mí y te va a enseñar a ti cómo actuar en esos momentos difíciles y cómo poder llegar a jactarme, a enorgullecerme de estar en esa debilidad. ¿Cómo se hace? Pues el paso es pedirle a Dios esa sabiduría, como está registrado en Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y en este caso de cómo gloriarnos, cómo jactarnos, cómo enorgullecernos de estar vacíos, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Frases: yo no puedo, estoy desnudo ante tu presencia, yo no consigo resolver los asuntos de mi familia,
en especial lo de mis hijos, que recordemos que esa es la parte que a los otros los padres nos da duro, pero siempre recordar que nuestro Padre muestra el cuidado que tiene por ellos en todas las cosas, pues aún tiene vuestros cabellos contados, como está registrado en Mateo 10:30. Y muy importante, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, como está registrado en 1 de Pedro 5:7, porque Él tiene cuidado de vosotros. En esa individualidad, Dios nos va a enseñar cómo llegar a vaciarnos y a gloriarnos de estar vacíos. En Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie. Así que la ansiedad en esos momentos difíciles debe ser echada, debe ser entregada al que sí sabe que está dentro nuestro, que es el Señor Jesucristo. Muy importante, con el tiempo, con el caminar de la mano de Dios y con dejar a Cristo ser, uno ya, por supuesto, tiene que empezar a reconocer lo que viene de Él y lo que viene de mí. Mis fuerzas, no, dejar que sea Cristo quien haga. Bien, el que cree que sabe algo, no lo sabe como conviene. Esto es algo muy importante, porque nosotros a veces creemos que sabemos las cosas. No, no lo sabemos como conviene. Así como dice 1 Corintios 2:8, si alguno cree que sabe algo, no lo ha aprendido todavía como lo debe saber. Es solo el poder de Cristo que reposa en mí, procurar el consuelo. Dios nos conoce y efectivamente Dios es el único que nos va a consolar, porque Él nos conoce a cada uno. El libro de Job muestra hasta dónde puede llegar la angustia de una persona, y esto es algo muy cierto. Cuando uno está angustiado, se desencaja, no puede estar en paz y por lo tanto no puede recibir una respuesta de parte de Dios. Y pues todos sabemos hasta dónde llegó Job, muy lejos, todo por su angustia, cómo él buscaba que sus hijos, bueno, cantidad de cosas, y todo por la angustia. Nosotros descansamos en Cristo. Deja de sustentarte en tu habilidad porque tienes un sustituto que cumple de manera natural todas las cosas. No le tenemos que enseñar nada al Señor Jesucristo. Él cumple todas las cosas de una manera natural, solamente hay que permitirle que sea Él y no sea yo. Y mostrar el deseo de ser gobernada. No dejar de presentarnos a Dios con la debilidad, esto es algo muy importante. Todo el tiempo estar diciéndole, Padre, yo no puedo, no sé qué hacer, no soy. Porque si lo que Dios propone tuviésemos que hacerlo sin Cristo, seríamos culpables de juicio, ya que en nosotros no hay nada bueno, solo en Cristo es posible. Todas las cosas que Dios nos propone para hacer, no las podríamos hacer de ninguna manera en nosotros, solamente en Cristo las podemos hacer. El amor de Dios fue más allá, se hizo carne para que tuviésemos una relación personal y lo pudiésemos conocer. Por lo tanto, hay que fortalecer su crecimiento en cada uno por su buena voluntad. Es echando toda esa ansiedad, dejando que Él nos enseñe cómo enorgullecernos, jactarnos de ser débiles, como esos niños de pecho, como esas ovejas que sencillamente van detrás de su pastor. Bien, esto hace parte de lo que vimos en Mateo. Más adelante. Sí, lo que vimos en Mateo. Más adelante dice, bienaventurados los que lloran, en Mateo 5:4, porque ellos recibirán consolación. En la Biblia del Jubileo dice, bienaventurados los que lloran enlutados, porque ellos recibirán consolación. Este enlutados significa el que está muerto en sí mismo. Los que lloran son los que están deseando que todo se cumpla. Me encanta porque pues ahora uno puede entender por qué
bienaventura, imagínense, uno dice bienaventurados los que lloran, y si no fuera en este contexto sería terrible, porque no, así uno como así que el pobre, como así que el que llora. Ahora sí, todo es siempre en el contexto de estar vacío. El que está muerto en sí mismo, por eso llora, porque no tiene nada bueno. Nosotros tenemos una capacidad limitada y eso no hay que olvidarlo. Solo estamos completos en Él, quien es la plenitud de la deidad, para mostrar lo que nos hace falta, deseando ser revestidos y ser manifestados en gloria. Somos además los que no nos dejamos llevar por las filosofías y huecas sutilezas, como está escrito en Colosenses 2:8. Es muy fácil que en este mundo lleno de tinieblas, lleno del hombre, las filosofías y las sutilezas del mundo estén a disposición. Nosotros siempre apartados en nuestro Cristo, descansando y por supuesto echando toda ansiedad sobre Él, podemos llevar una vida muy en paz. Bueno, continúa Mateo, que eso fue lo que continúan las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Ellos reciben la palabra sin conflictos, los mansos, escuchan a Dios y saben que en la carne no hay nada bueno. Y continúa la lista de bienaventuranzas, etcétera, etcétera, que están registradas en Mateo. Luego vienen, ni se enciende una luz, etcétera, etcétera. Por último, que aquí se hace un poco más de hincapié en Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Nosotros ya vimos un poco más en profundidad toda esta parte, que efectivamente durante el milenio va a estar vigente. Ya nosotros sabemos qué significa este infierno, esta parte donde es la puerta de atrás, donde se quemaban los huesos, donde iban todas las porquerías, todo lo sucio atrás de la puerta, y donde allí esto se quemaba durante todo el tiempo, ya lo explicamos, y cuando Isaías 66:23 dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Entonces, Mateo 5:22 habla de que no hay que permitir la progresión de la rabia, el enojo contra el hermano, porque esto será causal de ser echado a este fuego que siempre va a estar ardiendo, las basuras, los cadáveres de los animales y además de los hombres que se rebelaron contra el Padre. Es muy importante que esto está dentro del contexto que Dios va a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, para que todos entiendan durante este tiempo del milenio y obedezcan por amor y no fingidamente. Pero el que persista será lanzado a este infierno. Y recordemos que estas personas que van a ser lanzadas allí no tendrán resurrección. Eso es parte del castigo. Bien, en la última parte, Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces Juan me dice que él quiere explicar esta parte de Mateo, muy importante, porque aquí habla de perder la recompensa. Entonces él dice que el jueves o la próxima clase que esté, él explicará esta parte de cómo no hay que estar muy listos para no perder esta recompensa. Bueno, hasta aquí un recuento de lo que viene en el milenio. Nosotros ya habíamos visto lo del Bema, cómo el Bema no es
en una sola etapa, ni es al mismo tiempo para todos, sino que el juicio en el Bema se va a hacer según las resurrecciones, según los tiempos, y va a ser sobre la tierra, en el caso de nosotros que vamos a estar aquí. Cada uno va apareciendo en su puesto juzgado. Primero ya sabemos los de la Epifanía, luego los de la Jerusalén celestial, y por último acá en la tierra se hará público. Todo eso lo hemos explicado en las clases anteriores. Entonces, aspectos de esta primera parte de Apocalipsis. Bien, hoy vamos a introducirnos a la última parte de este capítulo 20, que va del 11 al 15. Son 5 versículos que traen cosas maravillosas, muchas cosas que de pronto en la mente de todos nosotros todavía son dispersas porque no las podemos entender, y me encanta cómo Dios nos toma de su mano y a través de esa pequeña luz nos va mostrando detalles y vamos a ir así entendiendo lo que Él nos quiere decir. Bien, Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, como les decía, mucha información, cosas maravillosas por aprender. Bien, vamos a iniciar con este gran trono blanco. Lo primero que hay que saber es que, por supuesto, aquí no hay mucha información de este trono, poca, sino que es la información que Dios va añadiendo a través de esa pequeña luz en otras administraciones, las que nos van a permitir, como siempre, empezar a tener un concepto, a ir ahora incluyendo este trono blanco, sobre el cual también van a haber unos juicios. Bien, lo primero que hay que decir es que los tronos son una parte de la creación, tanto los del cielo como los de la tierra. Bien, dice Colosenses 1:16, dice: porque en él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, todas, absolutamente todas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, ahí están nuestros tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que estos tronos también fueron creados por el Señor Jesucristo. Bien, ahora no estoy diciendo que este trono porque hay unos tronos que son visibles y otros invisibles. Y aquí nosotros en Apocalipsis hemos trabajado unos tronos. Efectivamente, en Apocalipsis 2:13 dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, donde mora Satanás. Bien, recordemos, por favor, que estos tronos efectivamente son un lugar de autoridad, y Satanás tiene uno. De la misma manera, la bestia también tiene un trono y tiene autoridad. En Apocalipsis 13:2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono. O sea que él le cede su trono y grande autoridad. La bestia posee un trono. Entonces, en Apocalipsis 16:10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. ¿Sí? Bien, el gran trono se ve en la última visión de la tierra. Fíjense que
aquí hay una palabra que lo diferencia y es el gran. No es solo grande para señalar su grandeza de la ocasión y de su poder y autoridad, sino también, además de gran trono, dice que es blanco. Y este color nos indica su pureza, su santidad y su justicia. Desde allí vamos a ver sobre este trono que efectivamente van a haber unos juicios que nosotros tenemos que ir entendiendo quiénes van a estar allí en este trono blanco y cómo van a ser sus juicios, que por supuesto tienen que ser diferentes a otros juicios que ya hemos visto, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a su resurrección, todos estos aspectos, de acuerdo a la esperanza a la que ellos se adhieran. Esto tiene que ver en el juicio. Dios es un Dios justo y no nos va a juzgar a todos iguales, porque por supuesto Él ha entendido los distintos momentos, lo que había disponible para ese momento y lo que hay disponible para otro momento. Bien, en esta estructura que va hasta el versículo 15, hay que con mucho cuidado leer y vamos a ver que como estructura hay 4 parejas y las vamos a ir mirando. Bien, en el versículo 11, perdón, se habla del gran trono blanco. Y dice Juan, y yo vi, claro, y vi un gran trono blanco. Tiene ahí mismo su pareja, en ese mismo versículo. Dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Cuál es la pareja? El juez que se sienta en ese trono. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Esa es la primera pareja, el trono y el que estaba sentado. Vamos para el versículo 12. Allí el tema trata sobre los muertos levantados de la tierra. Y yo vi, dice en el versículo 12, Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y fueron abiertos los libros, etc. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros y según sus obras. Por eso, la pareja aquí de los muertos levantados de la tierra es su juicio. Efectivamente van a ser enjuiciados por lo que había en los libros. Versículo 13. El mar entregó los muertos. Entonces, fijémonos que el 12 habla de los muertos de la tierra, el versículo 13 de los muertos levantados del mar. Y su juicio. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Versículo 14. La muerte y el Hades y su juicio final. Entonces, está el trono y el juez que va a juzgar. Están los muertos levantados de la tierra y su juicio. Los muertos levantados del mar y su juicio. La muerte y el Hades y su juicio final. Bueno, esta estructura la propone Charles Welch. O sea, ellos miran y así uno va entendiendo de qué trata. Entonces, hay 3 distintos juicios para 3 distintas clases de personas que han sido levantados de la tierra, del mar y por último la muerte y el Hades son juzgados. Bien, efectivamente en este trono se harán diversos juicios que hay que dividir en su orden y naturaleza. En cuanto al lugar, entonces vamos a hacer una propuesta. El gran trono blanco se encontrará ubicado en el cielo. Ya más adelante va a haber una razón poderosa. Por ahora, claro que tendrá que estar ubicado en el cielo, ya que serán todos los muertos nacidos de mujer que no se hayan ido a dormir en Cristo. Serán una superpoblación, por lo cual no habrá un sitio en la tierra lo suficientemente grande. Esa, digamos, es una primera premisa.
para que lo vayamos entendiendo la magnitud y la cantidad de gente. A veces, ya en estos tiempos nos aterramos de los miles y miles de millones de personas que somos. Ahora imaginémonos los que han nacido de mujer desde Adán. Muchos. Así que es una premisa porque más adelante vamos a ver realmente cuál es la razón por la cual no puede ser este trono en la tierra. Además de esto, que sería una superpoblación. Ese trono va a estar ubicado en el cielo. Y cuando yo digo el cielo, hemos de entender ya nosotros que el cielo, en este caso, pues no podría ser el tercer cielo, ¿cierto? O sea, no. El cielo atmosférico yo no les podría decir que tiene una sola parte, porque en nuestra pequeña memoria, en nuestra pequeña mente, uno se imagina el cielo como uno solo, uno. Pero pues yo creería, y esto es algo pues que no tiene sustento bíblico, que el cielo tiene muchas partes, muchas divisiones, ¿sí? Van a estar ellos, perdón, en un lugar en el cielo. No todos tenemos que estar, o todas las cosas se van a desarrollar en el mismo lugar del cielo. Pueden haber diferentes partes, no, en el cielo. Bien, las personas que aparecen ante este gran trono blanco, su característica es que tienen o van a ser levantadas de la muerte para este especial propósito. Es decir, nadie que se vaya a presentar ante el trono blanco podría en algún momento estar vivo. Recordemos que ya hemos pasado el milenio, ¿sí? Que ya aquí las cosas están listas para el siguiente paso, que sería instaurar los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿sí? Entonces, estas personas deben, todas, incluidos los que murieron dentro de los 1000 años, que pertenezcan a ese grupo, pues murieron, ¿sí? Para poder estar ante este trono. Estas personas vivieron antes de los 1000 años, como dice la palabra, pero ellos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, que están en el versículo 4 o 5. Inclusive aquellos que murieron durante los 1000 años. Nadie podrá encontrarse allí que no haya muerto. Bien, esta resurrección, porque ya acabamos de decir que todos han muerto y para poderse presentar, por supuesto, tienen que ser resucitados, ¿sí? Yo realmente no he encontrado en la información con qué tipo de cuerpo, no sé. Van a ser resucitados y la resurrección para ellos, básicamente, fue con la resurrección que creyeron en el Antiguo Testamento. Es la que siempre estuvo disponible, que ellos la llamaron la resurrección de los justos. Y aquí es muy importante porque ya nos están dando un adelanto o una característica de este tipo de resurrección. Hablamos de los justos. Eso quiere decir que ellos ya son salvos, ¿sí? No va a ser un trono, el gran trono blanco, no va a ser para juicios de condenación, puesto que esta resurrección es llamada la resurrección de los justos, como lo dice Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Es decir, en este trono, estos primeros que van a ser levantados son los justos, ¿sí? Bien, también es llamada la resurrección de vida, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, que eso será después. Por ahora están levantados los justos. Bien, esta es efectivamente la resurrección conocida como la inicial de dos resurrecciones. ¿Por qué la inicial? Porque esta es la de los justos y más adelante viene la de los injustos. Es la esperanza del pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Recordemos que Marta, efectivamente,
Marta dijo, yo sé que él, hablando de su hermano Lázaro, yo sé que resucitará en el día postrero. Ya, ellos no conocían nada más. No sabían acerca de la resurrección, ni de tesalonicenses, ni nada de eso. Era la resurrección del último día, o sea, esta. La llamaban también una resurrección a vida eterna. Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El mismo Señor Jesucristo también habló de esta resurrección, Lucas 14:14. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces aquí ya sabemos algo más. Ellos también irán a su bema, donde habrán recompensas, efectivamente, o pérdidas, como nosotros. Pero será después y ya no será para reinar con Cristo, porque recordemos que ya para estos hombres habrá pasado el milenio. Así que habrá una recompensa, porque aquí lo está diciendo el Señor Jesucristo, pero pues no sabemos cuál. Bien, entonces, hay que empezar a diferenciar el trono de Dios que está también en el cielo, por eso les digo, pero este trono es el trono que nos muestra el Apocalipsis para los juicios del día de la ira, el trono de Dios. Y por otro lado está el trono blanco, que es un trono para juicio, pero ya vamos a ver que es para las obras. El trono de Dios, que está efectivamente en el cielo, que es el que nos mostró Juan durante el tiempo de la ira, de donde se van a emitir los juicios, está acompañado del arco iris, recordando la misericordia. Tiene además alrededor los 24 tronos más, con sus ocupantes, que son los ancianos. Trueno, relámpago, recordemos que todo esto son juicios. Están las 7 lámparas, que son los 7 espíritus, está el mar de vidrio, mostrándonos que a pesar de todo lo que está sucediendo, hay una calma profunda, que Dios está en control, y también tiene alrededor los 4 seres vivientes, que recordemos, tienen relación con la creación. Este es el trono de Dios que trabajamos durante el tiempo de los juicios. Al otro, en este momento, estamos hablando del trono blanco, que no tiene ningún tipo de acompañamiento. Fíjense que nombraron el trono y dijeron que era ya los que se presentaban ahí, eran los muertos de la tierra, los muertos del mar, pero no nos dijeron que era acompañado de nada. Solo se destaca su color, como ya lo dijimos, blanco, para resaltar su pureza, santidad y justicia. El juicio del gran trono blanco es un juicio sobre las obras, porque recordemos que hay libros que se abren y las obras, y también hay un libro de la vida, así que aquí vamos diferenciando estos tronos. Vayámonos al trono de los juicios. Hay que distinguirlos. Bien, en Apocalipsis 4:2, entonces regresamos atrás, dice, y al instante estaba yo en el Espíritu, hablando Juan, y aquí un trono establecido en el cielo, también es en el cielo, y en el trono uno sentado. Por eso yo pues me atrevo a decir que en ningún momento hablamos del mismo espacio del cielo, no sé si serán otros espacios. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y de delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bien, aquí están las características de este trono que se habló durante el tiempo de los juicios. Bien, entonces,
hay que tener la diferenciación entre los dos tronos, que se presentan en distintos momentos y cada uno tiene un especial encargo. El propósito del uno sentado en el trono para los juicios de la ira. Recordemos, Apocalipsis 4:2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, con un propósito que lo vamos a ver. 5:1, y vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Versículo 5, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Diferencias. Entonces, este sentado en el trono tenía un propósito y era desatar los sellos de este libro que estaba escrito por dentro y por fuera, ¿sí? Y ya nosotros hemos visto que estos 7 sellos contienen las trompetas, contienen las copas de ira, todo lo que ya vimos. Ahora, en el que está sentado, ¿sí?, en el gran trono blanco, tiene un propósito, ¿sí? Y es también abrirlos, fíjense que dice, los libros fueron abiertos. Y él iba juzgando a estos muertos con respecto a estos libros abiertos. Y otro libro. Entonces, hay unos libros en plural y hay un libro especial, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay una total diferencia entre el propósito entre estos dos tronos. Uno, para abrir los 7 sellos que vendrían con la ira de Dios hasta terminar en las copas, y estos libros serán abiertos para juzgar los muertos por las cosas que están escritas en ellos, según las obras que hayan hecho. Bien. Es importante también la palabra muestra, aquel uno sentado. Este uno que se sienta en el trono durante la ira está en fuerte contraste. Fijémonos que él fue encontrado digno de abrir los sellos. Desde allí, desde este trono, salen los juicios, salen todas las cosas, y eso era lo que estaba sucediendo en el cielo. Mientras que en la tierra también había una que se sentaba sobre las muchas aguas, sobre una bestia vestida de color escarlata, sobre los 7 montes, y que dice, yo estoy sentada como reina. Este es el contraste maravilloso. Recordemos que esta es la venda Babilonia, que tenía cegados su poder sobre las naciones, la gente, y que no le permitía ver la verdad, sino que los aturdía hasta llevarlos al engaño, terminando en el 666. Así que estos tronos son muy importantes. Apocalipsis 17:1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ella ya estaba sentenciada. La que está sentada sobre muchas aguas. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres, de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Sabemos que esta venda Babilonia es sobre la tierra, sobre los poderosos, para la venda 6:6. Cada uno sentado administra su poder. Allá arriba, el que estaba sentado en el trono tenía la tarea de dar los juicios precisamente sobre esta que ya estaba sentenciada, que está sentada sobre las naciones, sobre todo pueblo y nación, y efectivamente que llevó a la humanidad al engaño. Bien, otras diferencias.
Hay que también tener claro que este gran trono blanco es totalmente diferente a lo que es el bema. En este trono blanco no se está hablando del mismo bema. El trono blanco se realizará en el cielo, mientras que el bema se realizará públicamente sobre la tierra. Una primera diferencia. En el trono blanco, el único que va a juzgar es el Señor Jesucristo. Recordemos que el Padre le dio esta tarea a su Hijo, ¿sí? En Juan 5:22, en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haber levantado de los muertos. Y recordemos que en el bema, el juzgamiento lo va a realizar efectivamente el Señor Jesucristo, pero además allí van a estar los vencedores, aquellos que fueron decapitados primeramente, van a estar los apóstoles, a quienes se les va a también dar la facultad de juzgar, sentados en sus tronos, a las tribus de Israel. Así que el trono blanco no es el bema. El trono blanco va a ser un trono sobre el cual se van a dar unos juicios dependiendo de lo que haya en unos libros. Y esos libros traen las obras, ¿sí? Lo que la gente haya hecho por las obras. En el trono blanco se van a presentar diversas compañías, las cuales no pasaron por el primer bema. Recordemos que ya los de la Epifanía ya hemos cruzado por el bema, luego los de la Jerusalén celestial ya hemos cruzado por el bema, y luego los mansos de la tierra, el bema. Estos son los otros muertos después de los 1000 años. Bien. Esta frase a continuación es una frase que, pues cuando uno la lee así no, dice, y ningún lugar se halló para el cielo y la tierra. Dice en Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ese ningún lugar podría significar algo más allá de la mera idea de habitación o posición. Indicaría algo más. Parece indicar que los cielos y la tierra que Pedro dijo son ahora, han cumplido su propósito y llegado a su término. Efectivamente. Aquí ya no vamos a estar, ya no van a estar ellos, los del gran trono blanco, no van a estar ubicados en estos cielos y en esta tierra. Y esa es una de las razones por las cuales en la tierra ya no van a poder estar. No va a haber lugar. En 2 de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Al comienzo del 6º sello, recordemos, tiene lugar una gran convulsión, causando el oscurecimiento del sol y que la luna se vuelva como sangre, que las estrellas caigan, que el cielo se pliegue como un rollo de pergamino y que todo monte e isla sea removida de su lugar. Los cielos y la tierra que son ahora habrán acabado su curso señalado al tiempo que el gran trono blanco es instaurado. Es decir, esto va a suceder al final de todo lo que vaya a pasar de las copas de ira. Recordemos el gran terremoto. Para el milenio, la tierra, sobre estos mismos cielos y sobre esta misma tierra, los mismos, van a ser restaurados como serían, como fueron en Génesis 1:1, buenos en gran manera, ¿sí? Recordemos que este gran cataclismo lo que hace es dividir y va a aparecer una tierra nueva, no, una tierra nueva no, sino sobre esta misma tierra las condiciones van a ser muy buenas, pero sobre estos mismos cielos. Pasado el milenio, estos 1000 años, dice la palabra de Dios que estos cielos que son ahora
van a desaparecer porque ya no habrá lugar para ellos. Parte de que este juzgamiento se haga en el cielo es porque ya no va a estar aquí la tierra. Vuelvo y reitero que estos cielos, nosotros hemos de dejar de pensar que el cielo atmosférico es como el mismo para todos los eventos. No podría explicarlo. De pronto Juan tenga un poco más de idea acerca de las distintas partes del cielo, que yo me imagino que sí hay para estos distintos momentos. Entonces, vamos a dejar acá acerca de este tiempo del gran trono blanco. La idea es que vamos a ir sumando detalles, que vamos a hacer retroalimentaciones para que Dios nos vaya mostrando estas distintas características, para que vayamos encajando los tiempos que no son los mismos, las condiciones que no son las mismas, sino que todo va mudando. Y recordemos que estamos yendo hacia los nuevos cielos y la nueva tierra, que efectivamente donde va a morar la justicia, y que estos cielos tienen que desaparecer como ya pues, el Padre lo ha escrito. Entonces vamos a dejar ahí para la próxima clase. Bueno, si alguien por favor quiere cerrar con una oración, está disponible. Sí, Amparito. Gracias, Anita. Bueno, amadísimo Padre, Padre de la Gloria, te damos infinitas gracias, Dios, por esta maravillosa clase, Padre, por esta palabra tuya, porque cada día nos abres más, Padre, nuestro entendimiento, nos llenas cada día más, Padre. Y gracias por permitir